Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa, usted sabe que lo voy a decir, 100% confiable de diversos temas, ya no solamente de los grandes enigmas de la humanidad, sino también vamos a hablar de actualidad, las entrevistas, que siempre desde inicios del programa han habido, son un ingrediente que no puede faltar. O sea, se puede ausentar el tema de las entrevistas por uno, dos, tres programas, pero de ahí volvemos siempre, ya sea con nuevos invitados o con invitados que siempre tienen algo nuevo con lo que nos sorprenden, como es el caso de hoy. Esto sale a través de Radio Arequipa Internacional y su página web, la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y también su página web. Es la radio del misterio, Misterio Infinito Perú en YouTube, que como siempre les digo y los aliento a hacerlo. Si no están suscritos, pues es totalmente gratis, así que vayan para allá, denle suscribirse y todo ese proceso que es rapidísimo. Y también algunos programas se suben a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify, pero en realidad lo principal son las radios que les he mencionado, Radio Arequipa, Radio Los Andes en es la radio del misterio, y también Misterio Infinito Perú en YouTube. En esta ocasión tenemos a un invitado que hace varias semanas, creo que incluso algunos meses no lo teníamos por aquí, pero ya habíamos pactado esta cita. Lo que ha cambiado un poquito es el tema, porque aquí nos sometemos a la actualidad, a las cosas que vienen pasando y de las que no podemos hacer oídos sordos y dejar también de reflexionar sobre ellas. El programa de hoy, pues lo íbamos a hacer enteramente sobre los enigmas, las gentes y mucho más de Tierra Santa, de Israel, Palestina, Jordania, toda esa zona. Más ahora que hace poco hemos estado con la Semana Santa y ha ocurrido un año más, quizá uno de los más grandes milagros, si no quizá el más grande de la actualidad, no muy conocido en Occidente, pero sí en los países, sobre todo de tradición cristiana ortodoxa, como es el milagro del fuego santo, que se dice que de forma ininterrumpida ha estado ocurriendo todos los años en el sábado santo o sábado de gloria, ya en vigilia para domingo de resurrección, según el calendario cristiano ortodoxo, por lo menos desde el siglo IV. Entonces es un milagro, miren, que está pasando tantos, ya en realidad algo de 1700 años, y aquí lo desconocemos. Yo subí un video sobre eso a mi canal secundario que es Recorridos por la Vida, un video en realidad que es un clip extraído de un medio justamente de Jerusalén, y en cuestión de solo un día tuvo más de 200.000 visitas. Entonces hay expectativa, y más aún los comentarios diciendo, sobre todo, cómo es que esto es tan maravilloso y no lo conocemos en los países occidentales, ¿no? Ahora se está dando a conocer. Muy bien, pero más allá de eso, como dije, ¿a qué me refiero con el asunto de la actualidad? Bueno, en horas de la madrugada, madrugada para los que estamos en Perú, mañana para los que están en Europa, se dio a conocer una noticia que a nadie ha dejado tampoco indiferente, el fallecimiento del pontífice, el sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana, el Papa Francisco, que ya venía con la salud deteriorada desde hace meses atrás, pero nadie esperaba que después de haber aparecido en la misa de Domingo de Resurrección, justamente de Pascua de Resurrección, pocas horas después iba a salir esta noticia en los medios. Yo al principio no la creí, bueno, también me agarró de madrugada, así que estaba un poco entre el sueño y el despertar, pero bueno, después se ha confirmado y muchas voces alrededor del mundo se han eh, pronunciado, han dado sus condolencias, incluso en países tan lejanos como el Líbano han declarado duelo nacional, para que vean ustedes la trascendencia. Ahora sí, sin más, disculpa que te he dejado esperando, tenía que dar esta intro sí o sí. Luis Miguel Hernández, también conocido como Viento Viajero, desde España. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Pues nada, muy buenas tardes allí, buenas noches aquí. Y nada, un placer de nuevo estar aquí después de exactamente, creo que varios meses, creo que un poquito antes de Navidad.
si no me equivoco, que estuvimos charlando y hablando de cosas diferentes, ¿no? Y nada, también nos ha pillado aquí por sorpresa la muerte del Papa Francisco, al pésame como todos los cristianos. Estamos ahora mismo, ¿no? Y nada, esto va a dar lugar a muchas noticias, muchas quinielas, que siempre que fallece un papa, quién va a ser, quién no va a ser, quién es mejor, qué designios esperan. Muy bien, como estabas también en tus últimos programas, de hecho, hablando sobre estas profecías, ¿no? Que vienen ya de tiempos muy antiguos, de Nostradamus, que siempre escuchamos lo que va a suceder y luego comentaremos de nuevo un poquito por encima posiblemente. Y nada, preparado para empezar a hablar y feliz Pascua de Resurrección también, ¿no? Que esto es un poco el alfa y el omega también. La vida y la muerte, que estáis siempre presente en la vida. Igualmente, feliz Pascua de Resurrección. Y sí, tal como mencionas, están nuevamente estas apuestas. En algunos casos sí, me imagino que hay gente que apuesta directamente más allá del sentido figurado. ¿Por quién sería el sucesor? El cónclave empieza, se supone, en pocos días y ahí se va a Ujú, deliberar. Bueno, para los que son creyentes, quien decide es el Espíritu Santo. Para los que podemos ser creyentes, pero un poquito escépticos respecto a ciertas decisiones que se toman, pensamos que sí, Dios siempre al final ejerce su voluntad, pero también hay cuestiones más humanas, ¿no? Por ahí. Así que puede ser, se habla, por ejemplo, de un cardenal filipino de apellido Tagle, se habla también de un cardenal mexicano, cardenales de África, de España también hay un cardenal español, de, ujú. por ahí de otros países más. En realidad son varios que están voceados y sobre todo Sí. se saca la línea, ¿no? De en qué lugar del espectro ideológico los podemos poner. Y estas son cuestiones más políticas, ¿no? Que si unos son más Ujú, conservadores, otros son más liberales, otros son más conciliadores entre ambos extremos ujú. y pues al final también son cosas, como digo, bueno, la religión tan lejos de la política no está, al menos en el aspecto institucional. ¿Y qué nos puedes comentar, Luis Miguel, respecto a cómo se está viviendo todo esto desde allá, desde España, desde Europa, esta noticia, todo esto? Pues yo, casualmente, justamente ayer, era final de vacaciones aquí por la Semana Santa y justamente donde paso las vacaciones generalmente es en un lugar que tiene mucha parte esotérica y del mundo del misterio, curiosamente, porque es donde siempre ha escrito sus libros JJ Benítez. Justamente allí está a unos metros la casa donde ha escrito todos estos libros, ¿no? Y curiosamente ayer estaba pues pensando esto al salir de casa unos minutos antes de coger el coche para volver a Madrid, unos 700 kilómetros, 750 kilómetros de recorrido desde el estrecho de Gibraltar hasta llegar aquí. Y entonces estuve viendo justamente el Urbe de Torbe y claramente el Papa se le veía bastante desmejorado y me fui, ¿no? con esto. Y de hecho iba en el coche y pensando, dije, me gustaría al llegar a Madrid a ver si soy capaz de localizar un libro que se escribió, bueno, se lanzó hace 10 11 años de un personaje también bastante conocido aquí en España, en el mundo del misterio, que era Santiago Vázquez Gomariz, que es el libro sobre la sábana santa. Y es que es un libro que es muy difícil de encontrar. La verdad que lo he intentado buscar muchas veces y con ese tema de JJ Benítez que tenía en la cabeza, el tema de la Semana Santa, había pensado, digo, a ver si voy a encontrar el libro. Esta mañana me levanto, estoy buscando el libro en internet, a ver si lo tiene en alguna librería. No lo encuentro por ningún lado, la verdad. Y resulta que ahí es cuando me he encontrado de repente la noticia. Según iba buscando en internet, me sale la noticia, pensaba que era algún tipo de esto que le llaman al clickbait o algo. Y Ujú. entonces enseguida he puesto, digo, qué raro, porque ha sido como en ese minuto que estaba justo con el tema de la sábana santa intentando buscar información sobre este libro. Y al llegar, pues he encontrado la noticia y ya estaban literalmente empezando las apuestas de quién iba a ser, y claramente más que en el aspecto religioso, estaban, ascético diría, estaban buscando más el aspecto político de la situación. Y aquí estaban hablando esta mañana más de la posibilidad que pudiera ser el que es el obispo para Jerusalén y toda la región, que es un franciscano también y que a lo mejor podría ser una persona que, bueno, debido a que conoce toda la problemática que existe en esa parte del mundo,
que siempre, por desgracia, es noticia, especialmente en los últimos tiempos, y en particular desde el 7 de octubre de hace ahora ya 2 años, si no me equivoco, pues estaban hablando que podría ser una de las personas también puestas en esa quiniela que decimos aquí Ujú. de, de un nuevo papa, ¿no? Y ha sido curioso todo este tema porque como justamente tú mencionabas también, teníamos pensado hacer de hace tiempo hacer este programa sobre todo esto, digo, creo que esta noche vamos a tener que hablar de este tema sí o sí porque es algo, es fundamental, ¿no? Se puede Sí, uno, digamos, escapar. no se puede escapar, no podemos ignorarlo, Exacto, ni tampoco queremos. exacto, Así que sí, exacto, exacto. justamente mencionaste a Santiago Vázquez, Ujú. que sí, yo lo sigo, hace algún contenido ahora en su canal, ¿no? Antes estaba en el equipo de Iker Jiménez, hace muchos años, recuerdo. Hace años, De sí. ahí no sé qué cosas habrán pasado. También he leído distintas cuestiones que se Mm, dicen, se afirman en la internet, pero que al fin no vienen al caso. Pero sí sí, tiene, lo sé, libros y imagínate, si en España es difícil conseguirlos, aquí en Perú directamente no se encuentran porque nunca llegaron, ¿no? Así que, su pero libro, ujú. sí, sí, Su sí. libro que al parecer es una obra maestra realmente de estudio de la síndone, ¿no? De Turín. Dicen que es un libro muy, muy intenso en cuanto al contenido, muy bien explicado y que hace prácticamente un trabajo de criminólogo, en cierta manera, sobre quién era la persona, el sufrimiento de la persona que está reflejada y que entendemos los cristianos que fue Jesucristo, ¿no? Eh, Mm. y la verdad que es un libro que me encantaría encontrar. Voy a decir por aquí de todas formas el nombre, que es Lo Nunca Contado de las Sábanas Santas, de Santiago Vázquez. Y la verdad que si alguien, a lo mejor alguien que lo está escuchando lo tiene en su casa o ha sido capaz de tenerlo en algún momento, pero desde hace muchos años es muy, muy difícil encontrar este libro, la verdad. Muy, muy, muy complicado. Ya sería interesante, no sé, contactar al propio don Santiago Vázquez y mencionarle si tiene por ahí algún ejemplar que esté todavía disponible para que lo pueda vender, lo pueda... Mira, yo he Mm. encontrado aquí el libro en PDF. Interesante. Claro, no es lo mismo, no tiene la misma mística, No, no pero tiene la magia del olor de cuando pasas las páginas, ¿no? hasta me da un poco de pena cuando leo en PDF, digo, no puede ser esto. Bueno, ya, eso después. Ahora, volviendo al tema, y desde tu Ujú. punto de vista, yo sé que son cosas que, o sea, uno debería en un mundo ideal quedarse pues cuando una personalidad tan influyente, tan importante como el Papa, ni más ni menos fallece, en el aspecto pues meramente espiritual, pero somos humanos y vivimos en el mundo en el que estamos, así que Exacto. desde el punto de vista de, quizás sea incluso, hasta me siento mal de decirlo, ¿no? Muy pronto para juzgarlo, pero según lo que se ve, Ujú. ¿tú consideras que ha sido un pontificado que va a ser recordado por algo en especial cuando llegue el juicio de la historia, ¿no? Cuando se recuerden los grandes papas, ¿no? Por ejemplo, a Benedicto que en paz descanse, y también al Papa Juan Pablo, Ujú. la opinión mayoritaria era positiva, ¿no? Pues ciertas cosas, hasta ahora cuando se habla de Benedicto, se menciona que también fue un gran teólogo de primer nivel, un intelectual. De Juan Pablo, Sí. pues se habla de sus viajes misioneros, o sea, hay algo que marcó el sello de su pontificado y en general de su vida religiosa, ¿no? En el caso de Juan Pablo también el tema, ¿no? De la búsqueda de las libertades en Polonia, en el contexto de la caída del comunismo, bueno, tantas cosas. Ujú. ¿Tú qué crees que es lo que vamos a recordar de Francisco? ¿Cómo lo vamos a valorar de acá a 5, 10 y el futuro que nos traiga Dios? Sinceramente, hoy viendo un poco ya aquí los periódicos y diferentes periódicos, diferentes ideologías, uno se puede dar cuenta siempre que este papa ha sido un poco escorado hacia la izquierda, ¿no? Y siempre ha sido un Sí, poco una parte que en cierta manera creo que podía ser bueno para que una parte de izquierda política se acercara un poco no sé si a la iglesia, pero sí a lo mejor a la figura del papa, que en cambio, por ejemplo, con Benedicto XVI desde un principio siempre se fue buscando justamente lo opuesto, ¿no? Que había estado metido en ciertas cosas ideológicas o de una época muy determinada, ¿no? Como claro la que época sí en de... su, es que sí en su Exacto, juventud.
formó parte de una exacto, organización lamentable, exacto. ¿no? Lamentable, sí. Claro, Ujú, entonces ya de pronto este papa siempre ha tenido esto. Luego también tenía esa parte, a lo mejor, por el hecho de ser argentino, esa forma de ser vehemente, una verborrea diferente que a lo mejor pues una persona como era Benedicto no podía serlo por el hecho de que a lo mejor una persona de origen alemán no tiene, se podría decir, esa gracia o esos juegos de palabras o esa forma de acercarse al público general, diría yo, ¿no? ujú. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que a lo mejor perdón, Francisco Francisco. va a dejar ya de momento, ¿no? Que siempre se ha acercado hacia ese lado un poco más del mundo progresista, aquí en España se le llama así un poco. Acá ¿Qué también. pasa? Pues que a Bueno, la también gente que no, se le acorta porque es muy largo y para que la gente mundo lo entienda progre, más progre. Progre. exacto. Así es, exactamente. Entonces, claro, eso siempre va a estar ahí ya. ¿Ha hecho bien o hecho mal? Bueno, esto ya se puede juzgar en ciertas acciones, a lo mejor en algunos momentos, que claramente no han sido posiblemente del agrado de mucha gente, ¿no? Luego, a nivel Ujú, teológico, sí que ha dado ciertos pasos también en todo el tema, cuando se habló de todo el tema del purgatorio, ¿no? O de temas más, lo que es más religioso, se puede entender, más del mundo del catolicismo, además. Y en ese aspecto, bueno, pues se ha definido a lo mejor igual dar esos pasos, a lo mejor que la Iglesia no era capaz de dar en un momento determinado, de hablar de ciertos temas o abrir esa caja, ¿no? Para nuevos temas. Se hablaba mucho si iba a dejar a las mujeres estar en lo que son las monjas y pudieran también ser parte de la cabeza de la Iglesia y al final tampoco lo ha hecho. Entonces tampoco, en esa parte tampoco era tan progresista, ¿no? ujú, Al final era un hijo de su tiempo, como digo yo, y dentro de la Iglesia Católica es un poco el pensamiento común que aún sigue habiendo. Ah, habrá que dejar un poco el tiempo, unos años, y veremos de todas formas el nuevo Papa, si no es el nuevo Papa negro que dicen ya de ah, hace tiempo. Yo desde que soy pequeño siempre lo escucho, ¿no? Que va a llegar el Papa Negro y se va a acabar la Iglesia, pero vamos, yo creo que la Iglesia ya con 2000 años de institución, creo que no se va a acabar así. Estaba esta tarde acordándome hace muchos años el gran periodista Juan Antonio Cebrián en su mítico programa La de Rosa de los radio, Vientos, La creo que Rosa era. de los Vientos. Ujú. La Rosa de los Vientos, hace ya muchos años, yo ya estaba en el colegio aún, creo. Y era el año de Dan Brown, ¿no? Cuando Dan Brown sacó su super libro súper famoso que le hizo muy millonario y muy famoso. Sí. En aquel El Código momento, Da Vinci. el Código Da Vinci, dijeron, en La Rosa de los Vientos decían, hay un titular en un periódico que menciona que este libro va a hacer temblar los cimientos de la iglesia, que son como el fin de la iglesia, ¿no? Y decía Juan Antonio Cebrián, decía, si en 2000 años no se han movido los cimientos, este librillo tampoco lo va a tumbar. Y yo creo que va a ser un poco lo que va a pasar ahora mismo. Ahora mismo ya cuando llegue un nuevo papa, posiblemente se nos vaya olvidando este papa. Sí que es cierto que desde el momento que entró Francisco, no hay que olvidar todo lo sucedido, ¿no? Como Benedicto XVI, Ratzinger, dejó el papado, supuestamente por unas razones, pero luego por una serie de presiones, por otro lado, se entiende, con lo cual tampoco lo vamos a saber a día de hoy, la razón por la que dejó el papado y justamente llegó una persona posiblemente que tanto el aspecto que daba, la cercanía a la gente a lo mejor, y incluso su mensaje, sin ser a lo mejor sí, un religioso tan teórico, ¿no? Como podía ser Ratzinger, que era un gran teólogo, ¿no? Si realmente estuvo ahí puesto por designios de unas ciertas ideologías o no. Esto de momento no creo que lo sepamos nunca de todas formas. Ujú. Es Sí, parte un poco del mundo de la conspiración, que al final los tiempos que corren, uno dice, es que tampoco es conspiración porque es que pasa, ¿no? Porque luego lo ves, ocurre. es como cuando llegó el COVID, ¿no? Decía que era imposible y luego era verdad. Y se han salido luego muchas más cosas. Y bueno, y con eso estamos. Ujú. Así es. Y sobre lo del milagro del fuego santo.
¿Qué te parece esto? Realmente Es yo ya lo algo, conocía de hace años, pero justamente desde que algo era adolescente y empecé a investigar en el internet de allá por el año 2000, 2001, las pocas páginas sobre la Iglesia Ortodoxa que habían en español, como la desaparecida proortodoxia.com.ar, hasta ahora no acuerdo, y leía por ahí algunas cositas sobre esto del milagro de cosas. Y yo decía, si es tan maravilloso, ¿por qué no se habla de esto en Occidente? Obviamente, bien rápido me di cuenta que no conviene porque está en el otro bando. O sea, no es de las tierras, digamos, oficialmente exacto, católicas, sino los del otro lado del cisma, la Iglesia Ortodoxa. exacto, Entonces, bueno, ahí me fui dando cuenta de cuando predomina el interés humano, ¿no? Pero ya esto es tan espectacular que se está hablando más. ¿Tú qué opinas de esto? Tú que has recorrido pues a lo largo y ancho de todas las tierras de Oriente Medio y aún más allá, ¿qué opinas de esto? ¿Has estado alguna vez, de hecho, en la Pascua ortodoxa por Jerusalén? sí. En Jerusalén no, pero sí que yo celebro en casa, por mi mujer, celebramos en casa las dos Pascuas. Celebramos la Pascua ortodoxa y la Pascua Católico. católica. Este año ha coincidido y hay que mencionar, claro, que el tema del fuego, del milagro del fuego de Jerusalén, ocurre solamente el día de la Pascua ortodoxa, ¿no? Entonces, claramente es así. Hoy en día decimos, ¿cómo puede ser que la información no salga, no llegue, no? Y acabas de dar perfectamente con la razón, ¿no? No existe una cordialidad, una sintonía, sí, una sintonía entre Iglesia ortodoxa, Iglesia de Oriente, Iglesia de Occidente, diría. Eh, no existe esa cordialidad, esa sintonía, como para que quieran que conozcamos en lo que creen los otros los milagros que tienen los otros, ¿no? Ujú. Incluso a través del cine, siempre eso es una cosa muy interesante, a través del cine, incluso en el mundo anglosajón, siempre el exorcista es un cura católico, ¿no? O sea, Ajá, es algo muy interesante, es algo ahí que tendrías que ver si es un poco, bueno, la imagen a lo mejor es más sobria en familiar. ese sentido, es más exacto, es más interesante de verlo así, por eso es más peliculero, porque no tendría mucha razón de ser, ¿no? Al final, no todos los países anglosajones, lógicamente la mayoría no es católica en general, pero sí que sucede. Y esto del tema del fuego de Jerusalén es algo enteramente interesantísimo, además, es algo espectacular. Estaba mirando un poco información estos días atrás sobre el tema y es cuando te das cuenta que sobre el mismo tema, depende de dónde busques la fuente, te cuentan además cuándo ha ocurrido, cuándo no ha ocurrido, no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero hay un personaje histórico podría decir, española, no era española porque aún no existía España como tal, pero sí que era del Imperio Romano aún, que era Egea, que era una mujer viajera que un poco igual que Benjamín de Tudela años después, bueno, pues se dedicó a ir a los lugares de peregrinación o peregrinar buscando lugares santos y ella ya en sus diarios de viaje ya escribe sobre que en Jerusalén ocurre esto que estamos hablando. No lo llama así, pero sí que dice que hay una extraña llama que aparece cuando los cristianos que en ese momento, claro, aún no estaban divididos tampoco, tienen un fuego, ¿no? El año 370, 380. Esto en ese libro aparece mencionado muy de largo. Se ve que se lo contaron, no estaría allí en esas fechas, pero ya se sabía qué ocurría, ¿no? Y luego empezando a buscar por otros sitios, te das cuenta que empiezan a hablar del tema ya a partir del año 880, 890. Entonces dice, bueno, esto ha pasado claramente antes, pero no se ponen muy de acuerdo por alguna razón. Incluso después también en la época de las cruzadas, hay Exacto. personajes que están ahí, que son monjes franceses o de otras Ujú. procedencias occidentales. Y ellos, me imagino que al inicio, pues con cierta desconfianza, ¿no? Serán seguramente leyendas orientales, son cosas de cismáticos. Te dice que expulsan a la jerarquía ortodoxa de la zona de Tierra Santa y dicen, bueno, ahora yo voy a decir las cosas en latín porque es más bonito.
Y ellos también se dan cuenta que aparece el fuego santo y dan testimonio, pero luego esas tierras Ujú, vuelven a caer pues en manos del Islam, la jerarquía vuelve a ser cristiana ortodoxa. Hay momentos en los que las autoridades musulmanas locales, sean árabes o sean posteriormente turcas otomanas, tratan de impedir, porque dicen un momento, acá se arma mucho barullo, además son cristianos, así que tenemos que ujú, recordarles quién manda ahora. Pero un detalle que yo he encontrado más que nada en páginas web y también testimonios en otros idiomas, pero está en alguna en español, es lo que ocurre cuando en el siglo XVI las autoridades otomanas cierran el Santo Sepulcro y dicen, no, esto no se hace. Y el patriarca ortodoxo de Jerusalén, que es quien ingresa tradicionalmente, seguido del sí, patriarca armenio y el patriarca copto, entonces igual se queda afuera de las puertas, empieza a orar, está ahí con un gentío de cristianos locales y me imagino peregrinos orando, y de pronto, ¿qué es lo que ocurre? El fuego aparece, pero no aparece afuera. Dicen que lo que pasa es que se raja una columna que ahí estaba y sale el fuego y quedan tan impresionados que la empiezan a recoger con las velas. Los guardias turcos otomanos quedan, pues, me imagino, impactados, que dicen, bueno, ¿esto qué puede ser? Abramos la puerta y logran ingresar triunfantes. ¿Qué es lo que también pasa? Hay una tradición de estas que no se sabe si fueron reales o no, pero yo creo que tranquilamente pudo haber sido real, de un árabe de alto rango que está ahí y observa y queda pues, o sea, se convierte al cristianismo para ser más directo y empieza a decir el gran milagro que ha sido testigo a sus antiguos correligionarios musulmanes y ya sabemos cómo acaba la historia. Y ahora lo veneran en las iglesias ortodoxas como mártir, o sea, lo eliminaron, ¿no? Por apostatar de su anterior fe y aparte de eso, hubo un estudio que se realizó a inicios de siglo, allá por 2008 más o menos, donde estaba el físico ruso Andrei Volkov de la Universidad de Moscú. Y esto es de lo que se suele hablar cuando alguien dice, no han habido estudios, no hay nada que pruebe que esto es algo sobrenatural, porque llega a unas conclusiones muy interesantes. La primera, que la realiza junto a Evgeny Morozov, también científico ruso, pero de otra rama, que él, mediante fotografías de alta resolución, llega a ver, ¿no? Ese quiebre. Y él le dice que lo único por lo que eso puede haber sido causado es por una descarga eléctrica tremenda. Ahora, ¿quién manejaba la electricidad en el siglo XVI? Nadie, porque ni siquiera se sabía lo que era la electricidad la electricidad, como una ujú, cuestión más allá de los rayos, ¿no? Y justamente Andrei Volkov, entre los resultados de estas investigaciones que hace, recordemos que él es físico, o sea, no es cualquier persona que está ahí, no es un sacerdote, no es un teólogo. Él lo que llega, entre otras cosas, a mencionar es que su instrumental, si bien no lo habían dejado entrar y tomar fotos o grabar el momento de la aparición del fuego por un tema de sensibilidad religiosa, que hay un momento en el que él ve que las velas que están afuera con el patriarca y los que lo rodean se encienden solas y que el instrumental no estaba captando que hubiera ninguna fuente de ignición. O sea, no había pues que alguien hubiese encendido algo y estaba lanzando llamitas de fuego o que las velas tampoco estaban hechas o recubiertas de algún material especialmente inflamable, pero se apreciaban alteraciones electromagnéticas justamente alrededor de las 15 horas locales, 3 de la tarde locales, y que esa era la hora a la que siempre ocurría el suceso. O sea que, de algún modo, se presentaba algo invisible que alteraba lo que ahí estaba y producía un fuego que además, por lo menos en el primer minuto, los primeros segundos, tiene una temperatura y un color azulado, y de ahí se estabiliza con el color del fuego común, y una temperatura más baja de lo normal que hace que la gente, y esto se ve en multitud de videos que ustedes sí, pueden encontrar en la internet, se lo pasan por la y cara, no se la barba, queman. el Ujú, cabello y no se queman. sí, así O es. sea, esto es una locura y dicen que eso es lo que justamente caracteriza que esto ya después se estabiliza, lo llevan a otros países con gran ceremonia, pero ese fuego de inicio no tiene razón de ser y no tiene las características de cualquier fuego, como alguien diría, Ujú, ingresó bien escondido, porque además también lo revisan, la autoridad local, que actualmente no es cristiana, son judíos, son israelíes, ¿no? Entonces, exacto, exacto, y, eso es. y- y ven que no está llevando ningún artificio y el Mm, fuego aparece. O sea, esto así es es. sobrenatural, Sí, en fin. porque sí, tiene toda esa parte además un poco prosaica dentro de toda esta parte tan religiosa o de fe o sobrenatural, diría sobrenatural.
de que aparece un fuego que no se sabe de dónde aparece y es la parte prosaica de que realmente los guardias, hay policía israelí, que aparte para que no se monte jaleo, ¿no? Todos sabemos las problemáticas que hay en la zona siempre, ¿no? Entre las diferentes religiones y, bueno, por seguridad, cachean literalmente al patriarca ortodoxo de la Iglesia Ortodoxa que entra, le cachean para asegurarse que no lleva ningún tipo de mechero o no sé, o una pila de electricidad para encender algún tipo de artilugio o algún truco de magia. Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Y luego la otra parte prosaica es que una vez que ese fuego sale, exactamente, se entiende que no quema, que por eso ellos entienden que es directamente lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Que es como siempre en la Biblia, ¿no? Aparece así como una forma de fuego, ¿no? Que se le aparece también a Jesús o a los diferentes profetas de una manera de fuego, o de rayo, o una fuerza de la naturaleza de este calibre. Y luego es esa parte en la cual ese fuego lo llevan a los diferentes países. Hemos estado viendo aquí fotos hoy, cómo lo llevan en un avión, ¿no? Lo llevan en un avión a diferentes sitios, a diferentes ciudades ortodoxas del mundo cristiano ortodoxo, que es una cosa Ujú. muy, también muy interesante, ¿no? Porque lo he estado yo pensando, digo, ¿cómo lo harían en la antigüedad? Porque ese mismo fuego lo encienden en otras, lo hacían de siempre, ¿no? Encendían en las iglesias. Digo, ¿dónde lo encenderían? ¿Cómo lo llevarían, ¿no? A esos lugares para que llegue lo más rápido por Pascua. Tampoco lo van a llevar 6 meses después, que sería lo que tardaban. Estaba yo pensando, Sí. digo, no sé cómo lo harían en su momento, ¿no? Sí, y Y dentro de las cosas que decía Andrei Volkov, es que una posibilidad es que se tratase más bien de una especie, no de fuego al inicio, sino de plasma, un plasma frío que después adquiría las características de un fuego normal. O sea, estamos hablando de algo que aparece de la nada, que no obedece a la sí, ignición por combustión y que después ya asume una forma más normal, ¿no? sí, como Pero que ya es más de este mundo, ¿no? Algo que, sí, de otro como mundo para entenderíamos, nuestro mundo, algo así. exacto, como entenderíamos un poco cuando ha habido momentos de ectoplasmas, ¿no? En mesas de espiritismo aparece esa especie de a lo mejor de baba o de luz o de destellos que hace incluso eso, ¿no? Que baje la temperatura en una habitación y aparezca, ¿no? Y son todos estos misterios, ¿no? Que por esa razón estoy aquí ahora mismo también contigo hablando, ¿no? De todos estos misterios de nuestro mundo, ¿no? Que realmente son misterios que están ahí, que llevan siglos estando ahí y les hemos ido dando, el ser humano le hemos ido intentando adaptar a nuestra forma de ver la vida, porque al final esa es la otra cosa, ¿no? Depende un poco, no diría la cultura, pero sí las diferentes maneras de entender tu alrededor, sí, tus alrededores o tu entorno. Hemos ido un poco adaptando a lo que queremos, ¿no? Y a lo mejor ahora este tal Volkov, pues ya lo veía de una manera mucho más en el mundo de a lo mejor la física o la física cuántica, de electrones, neutrones, protones, tal, partículas, que por qué os sucede eso. En aquella época, lógicamente, no le podrían dar esto, pero claramente hay un factor sobrenatural que se nos escapa, pero absolutamente. Y además estoy convencido de que habría muchos intereses en que si esto fuera un timo, ¿no? Un simple y vulgar juego Engaño. de magia, sí, seguro, vamos, yo estoy casi convencido de que si no fuera de una fe o de otra fe o de dentro de la misma fe, alguien diría esto lo hacen así y es por esto y por esto, ¿no? Y la verdad que Ujú. esa parte a mí es que son los misterios además de nuestro tiempo. Cómo en un mundo tan sumamente conectado, que todo el mundo conoce prácticamente todo. Hablaba yo el otro día con algo, yo con una playa en la que antes no iba nadie, ¿no? Y digo, aquí no venía antes, está lleno de gente, ¿no? Y es porque al final por redes sociales, por no sé qué tal, encuentran cómo entrar, cómo llegar, cómo no sé qué, hasta el sitio más recóndito, incluso en los países más raros, encuentras a gente ya en los sitios más perdidos. Y curiosamente, algo tan sumamente esotérico, Popular. mágico, sí, no se dan eco en medios de comunicación siquiera, ¿no? Yo sé, por ejemplo, aquí en España no lo había visto jamás en televisión. Lo había leído algún momento en algún tema de misterio posiblemente, a lo mejor alguna revista de Año Cero o algo en su momento, más de hace años atrás,
pero si no fuera por el caso que he comentado, ¿no? De la relación que tengo yo con el mundo ortodoxo, posiblemente me sonaría completamente a chino, ¿no? Incluso me suena más el chino que esto, posiblemente. Y Ujú, la verdad que es muy interesante ver cómo pueden incluso tapar información que es que estamos hablando de millones y millones y millones de personas. Es lo más normal del mundo y además en países muy diversos, ¿no? Puede ser Ucrania, sería Rusia, Grecia, hablabas el Líbano, la iglesia de Siria, la iglesia copta, tal, en una región inmensa del mundo y en cambio no tienes conocimiento de que algo así exista. Y la verdad que es muy interesante. Un tema muy relacionado con Tierra Santa es, yo recuerdo, creo que el primer libro del mundo del misterio, creo que para mí era un crío y tenía a mi hermano un libro que en esa época se puso de moda, por lo que yo creo, o estaba de moda hablar del tema del misterio posiblemente, que era el famoso libro este de los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Que se encontraron en Qumran, que es un parque, yo creo que es un parque nacional, si no me equivoco, además, la zona esta, en Israel, que está en Cisjordania y tal, un sitio complicado que se puede visitar, yo no he estado, pero que la verdad que me gustaría ir. Y es lo que decía, que un tema como ese, por ejemplo, que se habló durante una época, de repente ahora ya o sea, no, nunca se habla más, ¿no? Es como que se ha pasado la moda o no interesa que se hable, ¿no? Porque ahí se hablaban de muchas teorías sobre lo que se había encontrado, lo que se hablaba, ¿no? Entraba mucha parte de lo que son la parte apócrifa de la Biblia, entraba la parte en la que se habla si Jesús era el creador o el continuador de la secta de los esenios de su tiempo, o si era como un gran rabí dentro de los esenios. Y entonces dices, bueno, esto se habló durante un tiempo, yo creo que debió ser una especie de bestseller mundial, y de repente no se menciona por ningún sitio, no sé si desaparece el interés, porque a lo mejor también a día de hoy la gente muy en general, podría decir, generalizando, creo que en el mundo occidental posiblemente tampoco esté muy interesada a lo mejor en los temas religiosos, ¿no? De una manera muy profunda, con lo cual a lo mejor no interese tanto, aunque lo dudo. Yo creo que lo dudo y de ahí esto que yo sé, me ha dicho un pajarito, lo de las 200 y pico mil vistas que tiene el vídeo ahora mismo ya de tu canal, ¿no? De los fuegos, el video del Fuego Santo en el el canal vídeo, secundario Recorridos por la Vida. Si no lo sabe usted, ahí lo he subido. Sí, sí. pues, Sí, es pues increíble. eso es. Que es increíble, realmente increíble. Y eso es porque claramente la gente está interesado en conocer eso, porque es realmente un misterio, es algo que además a día de hoy, ¿no? Que esté grabado en directo y que en tanta gente que crea en ello y que siga sin tener una respuesta. Buscando un poco de información además estos días, a raíz de ver además el vídeo que subiste ayer, tal, o estos días atrás, tengo que decir que es muy curioso, ¿no? Como además vemos como por desgracia en Jerusalén, en Tierra Santa, en Israel, en toda la zona, siempre han estado, se puede decir, a tortas, ¿no? Unos con otros. Y es que es increíble porque además viene en un momento determinado con la ocupación de los otomanos, que en lo que en aquella época se entendía que era Palestina, ¿no? Los otomanos ya también tuvieron sus más y menos, creo que antes lo has comentado además, pero bueno, esto en 1850 más o menos tuvieron sus peleas ya con parte de la iglesia ortodoxa allí porque no querían que entraran o estaban diciendo que era una falsedad o tal, porque eran los encargados en ese momento de hacer esto que he comentado antes, ¿no? Que a día de hoy son las fuerzas de seguridad israelíes, que es mirar si no llevan ningún tipo de invento para encender allí el fuego de alguna manera. Y rebuscando, aparece una noticia que en el año 2002, si no me equivoco, 2001, 2002, eh, prácticamente llegaron a las manos la cabeza de la iglesia armenia
de los ortodoxos armenios y la cabeza de la iglesia ortodoxa griega en la zona. Y me he quedado un poco así, digo, esto no puede ser. Y es porque el papel que hace la iglesia ortodoxa griega oriental siempre se entiende que es el primero que entra siempre a recoger ese fuego, y ya se lo pasa al resto de las iglesias. Y ese año se ve que por alguna razón no explican por ningún sitio realmente el por qué. La Iglesia Ortodoxa Armenia no quería que esto fuera de esta manera, y parece que esa discusión dio lugar a un altercado entre ellos, ¿no? Que nunca he visto yo, no lo he visto, seguro que ha pasado a lo largo de la historia, un par de obispos tirándose de los pelos, ¿no? En algún concilio, pero es bastante curioso. Y es muy interesante eso, el hecho de que no se conozca. Y me alegro muchísimo que esas 200 y pico mil visualizaciones lleguen mucho más allá, porque la verdad que es algo realmente muy interesante. Es ¿Y algo... y sabes lo que dicen algunos comentarios? Cosas que a mí me han Sí. dejado demasiado sorprendido. Hay desde los típicos comentarios de amén, gloria a Dios, alguno que otro comentario de qué está pasando, no entiendo, o aparece el que dice eso es del diablo, o el que no cree y dice eso es una vulgar mentira, y también otros que mencionan que pues es maravilloso haberlo descubierto ahora, que efectivamente viene de Dios, alguno que menciona que estaba preparándose para en alguna oportunidad estar presente el sábado santo ortodoxo ahí en Jerusalén, y dentro de todos esos comentarios, había también algunos que, no que eran más de uno, posiblemente eran dos, ¿no? Que decían, ese fuego no lo pueden perder, tienen que conservarlo, porque dice la profecía que habrán 3 días de oscuridad, y si ese fuego es de origen espiritual, seguramente es lo único que va a poder alumbrar a muchos. Yo me quedé flipando, tío. O sea, me quedé así. No se me hubiera ocurrido algo de ese tipo, pero es interesante. Sí, Y sí, sí. ¿Y qué eso te es, parece? esto último que me comentas además, un poco, si lo extrapolamos un poquito al mundo actual, ¿no? Aquí en Europa, cuando han llegado estas noticias, un poco de la mochila de 72 horas, porque se cree que puede llegar un apagón debido a algún tipo de, sobre todo se teme, ¿no? Algún tipo de ataque nuclear, y estar preparados por 72 horas, me recuerda un poco al tema este de los 3 días de oscuridad. Suena un poco en una profecía un poco para nuestra época actual, ¿no? Con todo este tipo de ideas de que algún satélite pueda dar un problema muy grande o un apagón por una guerra nuclear o un ataque de ese estilo, o una tormenta solar que podría, como pasó, ¿no? En el pasado incluso, ¿no? En 1850, si no me equivoco, que fue el efecto Carradine este que literalmente frió lo poquito que había en la época, que era el telégrafo. Y cuando se ven cosas de este estilo, dices, si esa profecía estaba de antes, ¿en qué se basan en que sean 3 días y no 7 y no 25, ¿no? Al fin y al cabo, tampoco tiene por qué ser tres, ¿no? Pero es verdad que te da un tufillo a veces que dices, esto es como si alguien lo hubiera realmente previsto ya hace tiempo, pero con sus palabras, ¿no? Y que tuvieras que tener esa luz que al final muchas veces no nos damos cuenta que además el fuego, algo tan que a día de hoy es tan sencillo como comprarte un mechero en la tienda, realmente hacerlo es muy difícil. Y realmente si se pierde, no es tarea fácil, ¿no? Y si volviéramos a una época de las cavernas, ¿no? Que es lo que se teme, ¿no? Si en caso de algún tipo de asteroide que chocase, que antes mencionaba además a JJ Benítez al comienzo del programa, el asteroide famoso que él mencionó ya hace años, que GOG. vendría el GOG, 2027, GOG. lo pensamos y decimos, es que realmente si volvemos a esa época, que sería la época de las cavernas, no lo veo yo tan claro que fuéramos capaces de empezar otra vez, ¿no? Desde cero. Y bueno, esperemos que esas profecías no se cumplan de momento, si eso dentro de cientos de miles de años, pero sí. Y la verdad que, pero sí, sí que me alegra mucho que despierte interés, porque eso quiere decir que además la gente sigue creyendo en algo más que el dinero, que lo material, que es al fin y al cabo un poco lo que sucede hoy en día.
¿no? Que está muy presente la parte material, por eso antes hablábamos tanto de política, dejábamos de lado un poco la parte religiosa o ascética de la vida de un religioso, ¿no? Que tendría que ser un papa, un ejemplo de ascetismo, un ejemplo a lo mejor de mirar al todo y al interior de uno mismo, pero en cambio siempre se busca cómo será la lectura. Aquí ahora mismo, mientras que estábamos, antes de comenzar, también estaban igual, ya se estaba hablando un poco en esa clave, ¿no? De eh, Trump, si va a ser un papa trampista o no, para estar más cerca de un nuevo orden mundial, ya escorado al lado de Trump. Y es muy gracioso todo esto, como en tan pocas horas se está haciendo tantísimas quinielas de lo que va a suceder, ¿no? Para los próximos años. Ya que tú has Sí, estado por esas tierras, en otros programas hemos hablado sí, de Misterios de Siria, que ese ya se pasó en radio, pero todavía no lo subo a sí, YouTube, pronto, muy pronto, de Emiratos Árabes Unidos, leyendas y otras cosas, de Omán, que fue el primer programa, sí, de Líbano, que ese programa se perdió en el espacio, está inubicable ese archivo, no lo pude subir, es exacto. un misterio, ¿no? Se Sí. perdió en el éter. Pero, ¿qué otro milagro, qué otra cuestión? No digo como la del Fuego Santo, quizá no tan espectacular, pero algo así. ¿Has escuchado dentro de las creencias, quizá las leyendas populares, de esa zona de Jordania, de Israel, de Palestina, que te llame la atención? Sea dentro del contexto En, cristiano, musulmán u otro, ¿no? Ujú. Pues en sí, Jordania, que eso es algo, a veces es muy interesante. En Jordania, casi todas las leyendas son leyendas actuales que siguen estando más o menos en boca. Curiosamente, son de origen de la época en la que estaban los templarios en la zona. Y son las leyendas puras y duras que existen un poco en Europa, ¿no? Castillos con caballeros templarios que se aparecen por la noche. Hay diversos castillos en la zona, castillos templarios bastante bonitos además, muy espectaculares en realidad. Y son claramente ese tipo de leyendas, con ese tipo de sesgo. Un fantasma que está atado a esa lucha, a lo que es la relación con una mujer de la zona, entre una mujer árabe, que son las leyendas muchas veces que hay en España también. Estas leyendas no existen en Inglaterra por la sencilla razón de que en Inglaterra no hubo árabes en su momento, pero aquí, por ejemplo, en España sí que es común, ahora que he estado en el sur de España, hay bastantes leyendas de ese estilo en muchos sitios. Y en Jordania son prácticamente todas de ese estilo, ¿no? Diferentes, y son todas en diferentes castillos. Pero luego está, por ejemplo, la leyenda de la batalla de Acaba, que es la batalla de Acaba básicamente es una batalla en la que estuvo involucrado el famoso Lawrence de Arabia, que se dio lugar ahí y a día de hoy dicen que en ciertos días o en ciertas horas del atardecer se ven soldados ataviados con esas ropas y son batallas que la gente escucha los ruidos, escucha los disparos de los... Sí, bueno, eran escopetas o una especie de arcabuz, ¿no? De la época, que es con pistolas ya, pero más antiguas, ¿no? Pistolas, ruidos de espadas, y eso se escucha todo en la zona donde está el puerto de Aqaba. Y es una leyenda que tienen en Jordania como bastante común, ¿no? En el mundo musulmán. Después también allí, ¿quién no ha visto en Jordania? Yo creo que la infancia de muchos, ¿no? Indiana Jones, cuando dice aquello de seguidme, conozco el camino, y dicen, se perdió en su propio museo, ¿no? Creo que es el final de película espectacular, ¿no? Pues ahí en lo que es Petra, en Petra tienen diferentes leyendas nabateas, pero la más famosa se da lugar en lo que es el Palacio del Tesoro, que le llaman a este, si no me equivoco, es Ayid, la palabra, que es el templo más famoso que hay dentro de Jordania, que es a donde se dirige Indiana Jones al final sale Indiana Jones, ¿no? Al final de la película. Y en este lugar sí que ya es una leyenda más relacionada con la mitología o leyendas del mundo árabe, que sería con un genio
que al que encuentra por allí a una hora determinada, no debería estar rondando, vas a escuchar sonido y hay gente turista que dice que escucha ciertos ruidos, una cierta voz. El caso es que te engatusa y si tú estás por allí supuestamente solo, pues al caer la tarde ya puede que no te vuelvan a encontrar nunca más, porque te hace perder, te pierdes la cabeza, te lleva y ya desapareces. Y es la parte un poco de que era donde se encontraba un tesoro, entonces él es el encargado de que no encuentres el tesoro. Y para eso te llama supuestamente con quinclineo de dinero, de monedas, para que tú te acerques Y de y ahí al te final lleva a su desaparezcas. mundo, te lleva a su mundo, no te deja volver y no sabemos, esto es a mí lo que siempre más me inquieta de estos casos, ¿qué es lo que Mm, te hace en su mundo, ¿no? exacto, Cosas, exacto. cosas no humanas, Ahí estamos. Sí, o te terrible. quedas en ese más allá, ¿no? En el cual luego apareces en psicofonías y intentas escapar, pero no sabes que estás atrapado incluso. Que creo que esto lo mencionamos. No recuerdo si hablamos del tema del famoso relato en el Corán de la cueva de Al-Kahf, No, porque coméntalo, por favor. Ese es un puede que buen cierre. fuera, sí, pues se llama Al-Kahf, que significa la cueva, y son varios hermanos, hermanos o amigos, o la misma familia, entran siguiendo un lugar y tal, se meten en una cueva, se quedan dormidos y cuando despiertan han pasado ya como 500 años. Se dan cuenta que se ha pasado todo ese tiempo. En la leyenda, que no aparece en las Mil y una noches, pero es un relato persa que también tienen los turcos, aparece un perro. Pero en el Corán, con el tema de que el perro no es un animal como muy, muy pulcro, esta leyenda la cuentan dentro de lo que es el libro del Corán, pero ya no aparece el perro, aparece la misma idea de lo que sucede, pero en ese sueño están soñando y uno de los que se dan cuenta que es más viejo y todo esto es uno de ellos, que ya el perro desaparece, entonces ponen si no me equivoco, es a una quinta persona, añaden una quinta persona y cuando salen igual, se dan cuenta que han pasado 500 años. Que es un poco los relatos también incluso cristianos, ¿no? Que los ángeles vienen a verte en los sueños, ¿no? Que es ese momento que tiene el ser humano que conecta con esa otra realidad, con ese hilo de plata que nos conecta con el más allá o con el universo. Y estamos un poquito más abiertos en la mente para, para en Para este tener caso, ese tipo despertar de experiencias. de experiencia extracorpórea incluso, ¿no? Sí. Sí, Sí, esto de sí. hecho es el único relato que hay en el Corán, se puede entender que es como esotérico, que te está hablando de algo muy del más allá. No, no es algo tan... En la Biblia, por ejemplo, sí que aparecen muchos relatos, cuando lo estás leyendo te das cuenta, ¿no? Pero en el Corán, en cambio, es todo más, en ese sentido, es como más prosaico, cosas más del día a día que suceden. Ujú. Y pues esto es, Me sí. hace, me hace recordar esta tradición, ya que hablábamos de los cristianos ortodoxos, ¿no? De los siete durmientes de Éfeso, ¿no? Que Ujú, pues igual están, si no me equivoco, siendo perseguidos. Hice un programa de eso hace tiempo. Y en un tiempo de persecución a los cristianos, si no me equivoco, bajo el yugo romano, cuando todavía no era el cristianismo religión ujú, oficial ni tolerada, se meten en una cueva, los dejan ahí, o sea, cierran la puerta para que mueran de inanición ujú, y se olvida, eso queda ahí. Y estos jóvenes son supuestamente protegidos por Dios o por alguna fuerza benéfica, ¿no? ujú. Celestial. Y en eso, pues, cuando despiertan, se dan con la sorpresa de que bueno, ya alguien había abierto la puerta de la cueva, que en concreto era mucho tiempo después, no recuerdo si 100, 200 años después, 300 años, una Ujú, persona pues que habiéndose perdido la memoria de lo que ahí había ocurrido, encuentra una cueva, está tapada, estas son mis tierras, podemos darle un uso y salen los jóvenes de adentro, ¿no? Y a este señor poco más le da un infarto.
y ellos regresan a la ciudad de la que provenían, de Éfeso, evidentemente, y se topan con que hay iglesias, con que la gente es cristiana, hay cruces, todo, y explican en su idioma, ustedes saben que en 100 o 200 o 300 años el idioma cambia, ¿no? Entonces explican en ese, me imagino, griego más arcaico, quiénes son, la gente se maravilla porque además está la prueba en el sentido de que tienen unas monedas que corresponden precisamente a esa época. Entonces dicen, Ujú. sí, ellos son todo, y se dice que después de alabar a Dios, de contar lo que les había ocurrido, caen muertos. Es como que cesó su función en el mundo y se les venera supuestamente, y se asume que esa historia es real, y está conectada pues también con otras historias en distintas tradiciones que hablan de eso, ¿no? La típica, es así como que digamos lo que une a todas estas supuestas leyendas. La persona o grupo de personas que se quedan dormidos o que por un momento pierden la noción de dónde están, dicen, ah, me despejé, creo que me quedé en mis pensamientos, de pronto todo ha cambiado alrededor, se desorientan y cuando vuelven al lugar del cual habían salido, no los reconocen y les dicen, oiga, que estamos en el año por decir, ¿no? 1800. Y ellos dicen, pero si yo me he quedado dormido en 1650. Está diciendo, y ahí es donde nace todo esto, se expande y queda la historia en el acervo popular, ¿no? Es, Popular. es, es muy curioso que se repita esto, da bastante que pensar. Claro, porque al final son leyendas que vienen o sucesos que vienen de la zona, ¿no? Entonces van, lo que hablábamos antes, van como traspasando y depende un poco la moral o la religión que hay en el lugar, lo van un poquito adaptando a las creencias religiosas de cada sitio para poder... Ah, pensando una cosa, me he acordado en Jordania, que estábamos hablando, porque igual es muy difícil, en la zona siempre hay, es difícil encontrar cierta información por temas militares, luego no te dejan muchas veces, tampoco hay ciertas cosas que las tienen muy bloqueadas, pero en Jordania hubo un hecho que se llama es el único hecho de avistamiento ovni como tal en, en la región, que fue en Jordania, en una base aérea conjunta que tienen con Estados Unidos, que se llama Jaffer, que hubo un supuesto avistamiento ovni, pero ahora te cuento. Entonces, en los años 90, finales de los 90, hubo un gran revuelo, la gente estuvo completamente asustada, fueron a buscar a los niños a la calle, pensaban que había una invasión ovni, de verdad, y fue porque un periódico de la zona, el Al-Gahd, creo que se llama, sí, se hace Al-Gahd, lo publicaron, pero era una broma en realidad. Era una broma para las tropas norteamericanas en un 1 de abril, que es el día que hacen en Norteamérica, Los inocentes, el creo. día, los inocentes de ellos, exacto, le llaman April Fools, ¿no? El día de los tontorrones, Ujú. se podría interpretar, o el día de los primos, como dicen aquí cuando traducen Fools en la serie, en la película del Señor de los Anillos. Pues entonces fue todo nada, el periódico se tuvo que disculpar, tal y cual, y es porque es una base americana, entonces para hacer la broma un poco para la gente que estaba en la base, ese periódico de tirada nacional en Jordania tuvo la idea de hacer eso y recuerda mucho a lo que ocurrió en Estados Unidos cuando hicieron la famosa retransmisión de la Guerra de los Mundos, ¿no? Por la radio, que la gente se volvía loca directamente, ¿no? Pues esto pasó en Jordania, a finales de los 90. Pero el tema es que, claro, la gente tenía un poco la mosquita detrás de la oreja porque en la zona siempre se habían visto cosas extrañas, de luces en el cielo a nivel ufológico, lo que entendemos por nivel ufológico. Y se ha sabido luego con el tiempo que en esa zona fue de los primeros sitios donde los americanos estuvieron haciendo pruebas también con los drones que ahora ya son mucho más de andar por casa, como Sofisticados y digo. comunes. Ujú. Exacto, más comunes. Entonces, eso, pero tuvieron la idea de hacer esa broma y acabó mal. De hecho, el periódico tuvo grandes problemas, tuvieron que dar explicaciones allí al rey Abdallah y tuvieron problemas bastante gordos y además la población, porque provisto se montó
algo muy, muy, muy grande. Pues eso, las madres despavoridas, intentando sacar a sus hijos, buscar a sus hijos por las calles y tal, porque pensaban que realmente habían llegado los extraterrestres y se los iban a llevar. Esto ¿Y nos da también lugar, cómo le dicen en árabe a los extraterrestres? pues no, no lo sé, la verdad, tendría que preguntarlo por ahí. Pero Lo supongo, que yo leí, lo que yo leí en una revista de estas temáticas, sí, no sé si ahora, pero sí, dicen que décadas atrás, sí, generalmente, cuando alguien llegaba de Occidente y les hablaba de los aliens y de los UFOs y toda esa cosa, la gente local inmediatamente les decía, ah, bueno, ¿qué será eso? Son tonterías. Acá lo que nosotros creemos es en los jinns, ¿no? En los genios. claro. Porque equiparaban justo lo mismo, ¿no? La forma en la que lo describían, las cosas que hacían, que entran en tu habitación, que se aparecen en un camino desolado, que generalmente las cosas que te hacen no son muy buenas que digamos, ni muy Ujú. voluntarias. Entonces, esos son los jinns, decían, ¿no? Entonces, sospechoso, sospechoso, bien sospechoso. Pero por ahí creo que puede ir, ¿no? La interpretación que algunos le dan. Los, seguramente, y toda la fenomenología paranormal que tenemos nosotros de lo que serían los visitantes de dormitorio, que a veces lo puedes mirar por el lado ufológico en ciertas regiones del mundo o en la misma región, pero a veces se entiende más como un efecto ufológico, otras veces algo más del tema de la parapsicología. También lo tienen el tema de gente que se aparece en su habitación, ¿no? Les está observando cuando están durmiendo, o desde fuera de la casa, o de la entrada de la tienda de campaña, en este caso también, ¿no? De la gente a lo mejor beduina, porque tienen esas creencias también. Que eso es muy interesante porque además es un arquetipo al fin y al cabo. Un arquetipo basado en algo que es cuando te das cuenta que es que hay una parte de real, de realidad, porque si no, no tendría mucho sentido que un señor con una religión muy distinta vea más o menos lo mismo, ¿no? Eso, el mismo tipo de miedo, se puede entender. Sí, Así es. sí, sí, sí. Luis Miguel, yo quiero agradecerte por haber estado en esta ocasión nuevamente en Misterios al Anochecer. Muy pronto vamos a estar hablando, pero esta vez sí, a menos que nuevamente la actualidad nos alcance y nos someta ante sus designios. Vamos a hablar ahora sí sobre misterios, específicamente lugares, por ahí sitios Ujú, no muy conocidos en Tierra Santa, es decir, lo que corresponde a Israel-Palestina y a ujú, Jordania. Ya algo has adelantado de algún misterio en Jordania, el tema de los ovnis, y has adelantado también de cositas que se hablan por Petra, misterios nabateos, pero son sí. solamente adelantos. Ese programa sí va a ser, nos vamos a sumergir, nunca mejor dicho, en las arenas de esas tierras y algo saldrá muy interesante. Gracias, Luis Miguel, Viento Viajero, que así estás en Instagram. Sí, pues un placer siempre estar aquí con vosotros y nada. Ya me vuelvo, me pego el salto del charco, cruzo el Atlántico para venir a España y nada, ya estoy aquí en Madrid de nuevo para Así descansar es. esta noche. Un saludo muy fuerte, un abrazo. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.